Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todos muy, muy bien. Bueno, las invito a que se vayan acomodando. Mientras tanto, yo me voy a tomar un matecito. Si es la primera vez que estamos compartiendo este espacio juntas, mi nombre es Claudia Márquez, te estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Esto se llama mate. Y este matecito me lo obsequió una amiga. Dice, brota tu vida, se ve invertido. Ay, qué rico mate, lo necesitaba. Bueno, ahora sí, ya estamos. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tener la posibilidad de compartir juntas este espacio. Y este encuentro va a ir de contarte un pedacito de mi vida, de por qué creo que el detox es tan importante y qué es lo que genera el detox. Pero sobre todo, en mi caso en particular, y después te voy a contar algunas que otras experiencias que he tenido, cómo llegás a un detox. ¿Qué es lo que te hace ese clic para que vos digas, lo preciso, lo tengo que hacer? Mi cuerpo, mi mente siente que es el momento. Así que, sin más, te voy a contar un poquito de mi historia. Sucede que hace bastante tiempo atrás me gustaba mucho andar en bicicleta y de un día para otro, empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi cadera. Al principio pensé que se trataba solamente de algo muscular, con los días no pasaba y esto se volvió cada vez más intenso y mucho peor. Tal así que hasta me imposibilitaba estar mucho tiempo parada, tener un descanso reparador. Para ese tiempo yo trabajaba como técnica en producción de indumentaria, me dedicaba en el rubro textil, me iba muy bien. Pero sí había algo en ese momento, en verdad dos cosas, no una, que emocionalmente y sin entrar en conciencia no estaban bien. En principio estaba trabajando en una empresa donde realmente se me reconocía, donde la paga era muy buena, sin embargo yo me sentía muy, muy incómoda. Había una guerra de egos impresionante que no hacía llevadero el ambiente, donde todo se tornaba literalmente muy pesado, muy pesado. Había como una competencia, pero desleal, y esto implicaba que yo me tenía que poner o a la misma altura, o por arriba, o por abajo. Entonces, cualquiera de las formas que yo tomaba iba a ser una forma que no era mi naturaleza, por lo tanto, estaba como a la defensiva, ¿no? Y era muy complejo, muy complejo, pero a la vez seguía trabajando. Y por otro lado tenía mi realidad, una pareja donde era también de emociones encontradas, muy encontradas, y donde por momentos se ponía un ambiente muy álgido. Entonces, ese era mi contexto. Y cuando llegó este síntoma, recurrí a un lugar donde realmente había muy buenos especialistas, me hicieron los estudios y demás. Y bueno, yo fui a la consulta ya con los estudios, con los resultados, y el médico me miró y me dijo, esto no tiene cura, hoy estás parada y en 2 años en una silla de ruedas. Y fue un golpe durísimo, durísimo. Y a la vez pasó algo magnífico. Pasó lo que yo llamaría hasta un milagro. Muy cerquita había una iglesia, entré, empecé a llorar muchísimo, me preguntaba por qué me estaba pasando a mí. Y antes de salir a la calle, algo pasó en mi mente, donde se me vino como una frase que decía que yo tenía el poder de curarme a mí misma. Y ahí empezó mi búsqueda, una búsqueda bastante silenciosa. Llegué a mi casa, no se lo compartí a nadie y empecé un camino que se convertiría en mi propósito de vida y el cual me hace muy feliz.
Y bueno, empecé a investigar, miraba videos en YouTube y después coincidí con una médica recibida en la UBA que tenía una especialización en Ayurveda y escuché un libro, sí, que era La Perfecta Salud de Chopra. Agendalo, agendalo porque te puede cambiar la vida, donde hablaba sobre los nuevos hábitos, ¿no? Que tenía que ver con la respiración, el movimiento y la alimentación. Y tuve una sincronía y resoné de tal manera con ese libro que me despertaba hasta las 5 de la mañana y leía, estaba y empecé a interesarme cada vez más. Y entonces me tomé seminarios y en estos videos que miraba de YouTube, miraba a una persona que tenía escrito como 20 libros y era como una eminencia y yo estaba fascinada con el contenido que daba y lo aprendía. Y empecé a implementar todo eso en mí, en un cuerpo que estaba dolorido, en un cuerpo donde emocionalmente no estaba en una faceta de tranquilidad, donde mi descanso se había alterado, donde mis emociones estaban realmente ahí, como en una montaña rusa. Y empecé a estar cada vez más comprometida, empecé a tener cada vez más fuerza de voluntad con respecto a los hábitos que empezaba a implementar. Empecé a meditar, empecé a respirar, empecé a hacer algunos movimientos porque estaba dolorida y en ese transcurso había uno de los médicos, que era otro, no este que me dijo de la silla de ruedas, otro más, que me daba una medicación que prácticamente era para abuelos, que solamente eran corticoides. Y hasta que un día, después de bastante tiempo, decidí hacer la prueba y ver si todo esto que había implementado realmente había dado resultado. Y empecé a espaciar las tomas de los corticoides. Esto es responsabilidad mía, no digo que lo hagan, por favor, siempre consulten a su médico, sí, por favor. Esto era mi experiencia y decidí empezar a espaciarlos y cada vez más hasta que un día decidí no tomarlos más. Entonces voy al médico, el médico me manda a hacer una serie de pruebas, unos análisis de sangre y ahí me comunican el estado en el que estaba. El médico me mira y me dice, yo no sé qué hiciste, pero lo que hiciste te dio resultado. Y la enfermedad se paró y hasta el día de hoy, ya pasaron más de 7 años, estoy vivita, coleando y con muchas ganas de disfrutar la vida. Entonces, te comparto esto porque lo que hice en ese momento fue realmente una transformación. Y toda transformación empieza con una limpieza de los filtros de tu cuerpo. Porque cuando esos filtros están sucios, ya sea porque comes de forma inadecuada, haces combinaciones inadecuadas, no tenés un descanso reparador, comes mucho alimento procesado o comes mucho alimento con pesticida o tomás muchas gaseosas que también tienen químicos. Y toda esa sumatoria, hasta si tomás muchos antibióticos, todos los órganos que van trabajando, que son los que separan lo que es nutriente, lo que es desecho, se empiezan a empastar. Y cuando el filtro se empasta, baja la calidad de ese filtrado, empieza a tener dificultad y la calidad de lo que va pasando por ese filtro baja. Entonces ahora vamos a pasar toda esta información a tu cuerpo. El hígado es un gran filtro, es un órgano súper importante. ¿Por qué? Porque filtra y aparte es el que genera la bilis para la vesícula biliar. Entonces, es tan importante que cuando este filtro empieza a empastarse, lo que va a bajar es la calidad de tu sangre. Por lo tanto, no van a llegar al resto de tus tejidos y órganos
la calidad de sangre que necesitan para estar en salud. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De dónde sale, no es cierto? Esto que después hace que se convierta en los nutrientes del alimento. Y nosotros tenemos hábitos al momento de alimentarnos que no siempre son los más adecuados. Como por ejemplo, podemos comer apuradas, muy apuradas, ansiosas, estresadas, con cantidad de información que puede estar llegando al mismo momento, no comemos en tranquilidad, no masticamos bien y la digestión empieza acá, en la boca. Cuando no masticas bien, ¿qué haces? Tragás. Entonces ya hay una digestión que está siendo alterada. Pero no solamente eso. Si nosotros comemos durante el año lo mismo, por ejemplo, al mediodía, que es la comida más importante para la medicina ayurvédica, porque el sol se posa arriba de nuestras cabezas y es el momento donde el estómago está esperando recibir el alimento, lo que va a pasar es que también no estamos adaptándonos a los ciclos de la naturaleza. En verano comemos de determinada manera, en invierno comemos de otra, en otoño de otra y en primavera de otra. De esa forma nos aseguramos de no generar toxinas o por lo menos generar la menor cantidad de toxinas. Y ya dije muchas veces toxinas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿y para qué eso? Para que haya equilibrio en tu vida, para que puedas disfrutar, para que no sientas dolor, para que no tengas deterioro, y no solamente deterioro físico, sino mental. Y para que cuando tengas esos embates emocionales, circunstancias en los que te pueda estar planteando la vida, tengas la fuerza de voluntad para darte a vos eso que realmente te mereces para poder tomar decisiones con tranquilidad, decisiones con claridad. Porque al final de cuentas, en un detox, la alimentación es como si fuera la excusa, porque lo que trabaja el alimento es muchísimo más. Es tu fuerza de voluntad, es el plantearte qué es lo que querés, para dónde vas, cuál es el propósito de tu vida. Trabajar los hábitos en esta reeducación hace que se genere una fuerza impresionante y es una fuerza de amor propio. Es una fuerza de ponerte todas las fichas en generarte la confianza de poder darte lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que tu cuerpo necesita, lo que tu ambiente requiera, porque alimento es todo lo que ingresa por todos los sentidos. Entonces, si nosotras nos vamos a alimentar, podemos empezar a tener la conciencia de no hacerlo con el celular, de hacerlo lo más tranquila que podamos, masticar bien, de generarnos porciones de comidas que sean acorde a nuestra contextura y a nuestro biotipo. Más adelante hablaré de eso. Y cuando hablamos del detox, hablamos de todo esto, de empezar a sacar hábitos que no están siendo saludables, de empezar a tener más conciencia y más discernimiento con respecto a lo que escuchamos, a lo que decimos, a con quién nos compartimos y obviamente al alimento que pones en tu plato. Realmente el detox genera una transformación, es un empoderamiento, es realmente magia, pero una magia que despertás vos y una magia que solo vos podés hacer. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? ¿De qué se trata? El detox básicamente requiere una semana de preparación del cuerpo, donde vamos preparando al cuerpo con determinados métodos que algunos son muy placenteros, que tienen que ver con los masajes, el raspado lingual y otras herramientas más que después la terminan disfrutando si tenés familia, los chicos, pareja, porque son hábitos que se pueden implementar hasta en familia. Después
tenemos la alimentación. Cuando hacemos un detox, también nos alimentamos teniendo conciencia, ¿sí? Según el lugar donde te encuentres, la estación del año en la que estás y la edad que tenés. Entonces hay un listado de alimentos, pero desde tu lugar vas a empezar a tener esa comunicación con el alimento para saber cuál es el que digerís mejor. ¿Para qué? Para no generar toxinas. Después quedan dando vuelta en tu cuerpo y eso genera el síntoma. Por supuesto, también aparecen los jugos, estos jugos que aportan mucha oxigenación. El oxígeno es como aquello que a medida que entra va generando la fuerza para que vaya después todos los desechos, todo lo que no tiene que estar para los ganglios linfáticos y así sacarlos a través de la transpiración, a través de los desechos, sacarlos de tu cuerpo. También nos apoyamos en las hierbas, determinadas hierbas amargas que con sus propiedades empiezan a mover todo y a depurar y a limpiar tu organismo. Y cuando depuran, cuando limpian, cuando mueven, también removemos las emociones, removemos los enojos, removemos la ira, la queja, y empezamos a dar espacio a otras emociones. Empezamos a resolver. Muchas personas terminan ciclos, muchas otras comprenden, aceptan e integran, pero indudablemente algo te va a pasar y esa va a ser tu gran experiencia. También la respiración es importante, porque en la respiración incorporamos prana. Y cuando incorporamos prana, también incorporamos voluntad. Y respiramos todos los días. Gracias a Dios. De eso se trata realmente el detox, de una transformación en sincronía con la naturaleza. Bueno, compartimos un ratito y me gustaría, si ves esta grabación, que puedas mandarme tu pregunta y que si sentís y te resuena participar, no lo dudes, porque si lo sentís es porque ya todo está preparado y alineado para tu transformación. Yo te guío. Me encanta ver esta primavera llena de floreceres. Les mando un beso enorme y espero que se encuentren y verlas muy prontito a todas. Un abrazo gigante.